Este método de rehabilitación, que parece sacado de un libro de ciencia ficción, podría ser la mejor opción para ayudar a personas de la tercera edad a curarse del TDAH e incluso ayudar en casos graves de la salud de una manera didáctica que el día de hoy te contaremos. Esto, por más irrealista que parezca, no es una mentira. De hecho, te mostraré dos ejemplos de terapia con videojuegos que seguramente conoces. Uno de ellos es la gamificación o aprendizaje a través de los videojuegos, que se le considera terapia porque introduce a las personas que no querían aprender o que tenían alguna especie de retroceso en su proceso de aprendizaje. Los ayuda a aprender de una manera más sencilla y funcional. El otro tipo de terapia es con videojuegos. Ayuda a la salud mental en distintas formas, como el desarrollo motriz y cognitivo del cerebro, aumento de resiliencia, mejora de la toma de decisiones e incluso, en casos muy extremos, cura la depresión extrema, como hemos visto en este canal, de personas que han cambiado su opinión acerca de quitarse la vida. De hecho, en este canal hablamos una vez de los beneficios que tiene el Tetris para el cerebro y sus combates para el TDAH, así como los beneficios de múltiples juegos en el cerebro, y uno de ellos es Minecraft debido a la ubicación de formas geométricas. De hecho, hay un caso poco conocido de un server que se hizo para niños de 8 a 12 años, que padecían de autismo. Pero si esto no te convence todavía, déjame decirte que la realidad virtual está curando a la gente de todo tipo de fobias. Y esto es totalmente verídico. Esto quiere decir que cualquiera que tenga un sistema de realidad virtual puede acceder a esta terapia, siempre y cuando tenga un seguimiento. Si quieres saber más sobre curiosidades acerca del mundo del gaming, no olvides suscribirte y compartir el video. De hecho, hablando de un caso más extremo de esto, también hablé de una terapia creada por el Instituto Politécnico Nacional, que está en etapa de desarrollo y por supuesto, es con videojuegos. Pero lo interesante de esta terapia es que sería la primera terapia de videojuegos que cura un daño físico, pero no cualquier tipo de daño físico. Se trata del ASB, un tipo de fractura que daña las cervicales y parte de la columna. Esto obviamente puede ser mortal, pero esta terapia puede revertirlo a través de la fisioterapia mezclada con videojuegos. Para que se haga una idea más simple, hoy en día existen dispositivos de videojuegos que se conectan a las consolas tradicionales para ayudar a personas de la tercera edad con la osteoporosis y otras enfermedades relacionadas que degeneran el cuerpo y la mente y ayudan a retrasar este deterioro. Una de las consolas más económicas y que más ayuda a este proceso es la Nintendo Wii, que tiene un gran público de la tercera edad por su diseño tan básico y aún más por este tipo de cosas. Decir que la terapia con videojuegos era algo posible en sus inicios era algo irreal, que hoy en día sigue siendo difícil de creer. Pero mientras más investigamos de esto, parece ser tan viable como irreal. Eso ha sido todo en tu espacio para el game.